dio la vida. Cuando yo estaba muerto, justificó mi ser, después santificólo. Mejor me pudo suceder Para yo merecer esto, que conocer a Dios, rico en misericordia. Una vez más, me dio la vida. cuando yo estaba muerto, Vivificó mi ser me cambió de muerte a vida. nada mejor Me pudo suceder tan grande como esto, de conocer a Dios, rico en misericordia. Rico en misericordia, justificó mi ser, después santificólo. Ninguna obra buena pude hacer para yo merecerlo. Todo lo hizo en Dios, rico en misericordia. Ninguna religión, ninguna denominación puede saciar la sed de Dios que hay en tu corazón. Solo el Espíritu Santo de Dios, Él sabe cómo hacerlo. No rechaces a Dios, rico en misericordia. Rico en misericordia, justificó mi ser, después santificólo. Ninguna obra buena pude hacer para yo merecerlo. Todo lo hizo en Dios, rico en misericordia. ¿Cuántos conocen a Dios rico en misericordia, hermanos? Gloria a Dios, hermano, porque solamente por su gracia, su misericordia estamos aquí, ¿verdad? Les doy las buenas noches a cada uno de ustedes y quiero darle gracias primeramente al Señor Jesucristo que me permite nuevamente pasar aquí a hablar un poquito de su palabra y quiero darle las gracias a mi hermano Manuelito por la confianza que él deposita y estaremos leyendo la escritura para que la vaya buscando. Vamos a leer Mateo 6, 12, 14 y 15. Nos vamos a saltar al 13 por tiempo, ¿verdad? Que yo quisiera 3 horas, pero es un poquito de tiempo, entonces Mateo 6, del 12, 14 y 15. Ahí ténganlo, hermano, no lo lean. Quiero comentarle que se puede sentar, hermano, ahorita nos levantamos a leer la palabra. Que este mensajito del que vamos a hablar el día de hoy se llama perdón y es algo en el cual yo he caminado un poquito por el perdón, ¿verdad? Y Dios me ha revelado algunas cosas. Entonces, en ese mensaje, el hermano Branham dice que la palabra perdón es una palabra gloriosa y de verdad que es una palabra gloriosa porque perdonar o pedir perdón no es fácil, hermano. Se necesitan muchas cosas ya y es un proceso que el día de hoy vamos a estar viendo. Leemos la escritura, nos ponemos de pie para leer la escritura, por favor.
está en Mateo 6, del 12, 14 y 15, y dice: y perdonad nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, como usted ve, puede sentarse, hermano, como usted ve, es un mandato de Dios, ¿verdad? Y la verdad que es una palabra gloriosa, porque usted debe de saber que hay cáncer espiritual y cáncer físico. Y la palabra perdón trae al ser humano mucha sanidad del cuerpo y sanidad del alma, ¿verdad? Y usted escuchará, o a lo mejor ha escuchado, a algún familiar o algún hermano, algún amigo, que le dice: pues ya perdónalo, o ya perdónala, pero no le dicen cómo hacerlo. Y de hecho, poca gente sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Ahora, el hermano Branham dice que en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, él cruzó un gran abismo, separándose a sí mismo del ser eterno. ¿Por qué dice del ser eterno? Porque el hombre no había nacido para morir, iba a ser eterno. El infierno no iba a ser para el hombre. El ser humano estaba en el huerto del Edén, donde no había enfermedades ni angustias, no había tristeza, no había dolor, ni mucho menos había enfermedades. Pero cuando el hombre pecó y atravesó la línea del bien y el mal, Dios había dicho que si el día que comieres de ese fruto moriréis, y él tenía que cumplir su palabra porque él es Dios. Mas sin en cambio, dice el hermano Branham, que él se contristó mucho, se entristeció, y dice que el amor que Dios nos tenía a la raza humana, y ver que fue separado de él y del compañerismo que tenía con sus hijos, él entró en un quebrantamiento, en una condición de quebrantamiento del corazón, o sea que él se entristeció, ¿verdad? Todo ese tiempo, por cuanto su palabra, él había dicho que el día que comieres, ese día moriréis. Entonces Dios tuvo que modificar todo para que nosotros volviéramos a tener la entrada a la eternidad. Por eso dice, y él dio a su hijo unigénito, dice, y por el gran amor que Dios tuvo, mandó a su hijo unigénito para que todo aquel que cree no muera, sino tenga la vida eterna, dice en Juan. Entonces nosotros volvimos a recuperar la vida eterna, pero solamente fue por su gracia y misericordia y por su perdón, ¿verdad? Porque muchas veces decimos o oímos cuando entramos al Evangelio que Dios nos perdonó, pero no tenemos la idea de la magnitud que eso trajo el pecado en la tierra. Entonces, para que el perdón pueda quedar anclado en el alma de una persona, tiene que conocer todo lo que Dios dio y todo lo que Dios hizo para salvarnos, porque ya estábamos completamente perdidos.
ya no había ninguna otra puerta para regresar a Él. Entonces Él elaboró un plan de salvación. Entre ellas dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios, o nosotros le pedimos perdón a Dios, entonces nos damos cuenta que no es una simple palabra, es algo verdaderamente glorioso, como dice el hermano, ¿no? Y él dice, yo pienso que esta palabra gloriosa, el ser perdonado, pues todos pecamos, somos culpables de pecado, todos hemos pecado y estamos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y por medio de su Hijo nos ha perdonado de culpa de iniquidad y pecado, ¿verdad? Entonces, muchas cosas se movieron para que el Señor Dios nos perdonara. Y por eso dijo, perdonar para ser perdonado. Ahora, no es fácil hacerlo. Dice en el diccionario, dice, acción de perdonar, remisión de la pena recibida. Las Escrituras, así dice, ¿verdad? Tal como dice, lo anoté, pero al decir las Escrituras dice la Biblia. Se refiere al perdón de dos formas. El Señor nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados y buscar su perdón. También nos manda a perdonar a los que nos ofenden o hagan daño. Todo esto significa conceder gracia, porque dentro de la gracia de Dios, Dios nos dio gracia para ser sanados por su gracia. Dios nos dio gracia para ser salvados por su gracia. Dios nos dio gracia para tener buena salud, para tener muchas cosas solos por su gracia. Pero dentro de toda la gracia que Dios dio, la más importante es la del perdón. Yo tenía pensado dar otro mensaje, pero me empezaron a llegar muchas cosas del perdón. Y el sábado que fuimos a la reunión, también hablaron del perdón. Y luego un amigo que es un líder de Neuróticos Anónimos me mandó una foto que hablaba del perdón. Y el predicador del sábado, el hermano Gerardo Munive, dijo algo que me gustó mucho. Dice que cuando el amor se debilita, entra la gracia y lo levanta. La gracia y el amor son hermanas gemelas, y es correcto, porque si no hay gracia, pues uno no puede perdonar, uno tiene que darle gracia, ese perdón. Pero como uno está lastimado, uno no puede hacerlo fácilmente, ¿no? Y dice, ahora un hombre cuando es absuelto de pecado, un hombre o una mujer, no le quedan deseos en el corazón de caminar tras las cosas del mundo. Él es libremente perdonado y llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Él no necesita que un sacerdote o un ministro o alguien le diga que él ha sido perdonado, porque el perdón se siente en el corazón, se siente uno libre, ya no se siente uno atado, ¿verdad? Entonces, la palabra perdón también dice, el perdón es una decisión, grábeselo bien, es una decisión voluntaria y consciente que nos libera del sentimiento de enojo y dolor. Eso lo dice el diccionario, por si lo puede buscar. O sea, dice que es una decisión, o sea, perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Pero es una decisión que ni el más sabio, ni el más inteligente, ni el más culto, ni el más preparado
puede tomar. No la puede tomar hasta que no viene Dios a su corazón y le ayuda a perdonar. Ya tomó la decisión, ahora falta que Dios venga a hacer la obra. Pero Dios no va a venir a su casa, sino Dios está en su palabra, Dios está en sus alabanzas, Dios está en la oración. O sea, siempre que uno lo está buscando, entonces cuando Dios empieza a trabajar en uno. Ahora, también un perdón no es perdón si no se acepta como perdón. Y el hermano Branham relata de una historia de un soldado que fue a la guerra y empezaron a rugir los cañones y los disparos, y él se espantó y se echó a correr y desertó. Entonces el tribunal lo condenó a ser fusilado. Y él tenía un amigo que lo quería mucho, y entonces él buscó al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que él era cristiano, y le dijo: señor presidente, tengo un amigo que desertó, pero él no quería hacerlo, él ama la patria, él se desertó, pero no quería hacerlo. ¿Lo podría usted perdonar de que lo fusilen? Y dice que el presidente Abraham Lincoln de los Estados Unidos se conmovió, sacó una hoja de papel y le firmó su perdón. Entonces el amigo corrió a ver al amigo y le dijo: mira, el señor presidente Abraham Lincoln te ha perdonado, ya no vas a ser fusilado. Y él dijo: no vengas a burlarte de mí ahora que estoy en esta condición, no te creo. Y dice que dio la media vuelta y se fue, y poquito después fue fusilado. O sea, ese perdón él no lo aceptó como perdón. Y si yo le pido perdón a mi hijo Pablo por algo y él dice: no, papá, y se da la vuelta, yo no quiero saber ni nada, ese no fue aceptado como un perdón para él, pero para mí sí. Entonces, tenemos un estudio. Investigadores del Laboratorio de Neurobiología de la Universidad Carnegie de Londres encontraron que cuando se siente odio se activa la zona cerebral del cerebro conocida como putamen y la insulina ubicada en la superficie lateral del cerebro, y eso trae diferentes enfermedades. Y luego dice: el resentimiento y el odio son sentimientos que causan severos daños a la salud cuando los acumulas y no encuentras manera de sacarlos. Llega el momento en que naturalmente se manifiestan a través de enfermedades o síntomas. Pero ¿qué pasa con el cuerpo cuando siente odio? Dice: desarrolla colitis, gastritis, úlcera y hasta cáncer. ¿Verdad? Dice: aunque el odio es una emoción natural, perjudica la salud física y mental, altera tu estado de ánimo, genera estrés, ansiedad y hasta depresión. Y bueno, aunado a esa foto que me mandaron de Neuróticos Anónimos, después vi en la televisión que dice que el Instituto Nacional de Psiquiatría y Psicología informa que el 89% de personas que se suicidan en México es porque no tuvieron la capacidad de perdonar o perdonarse. Causa principal: el rechazo, la falta de amor y la infidelidad. Y es cierto, hermano, esas son cosas difíciles de perdonar. Solamente que Dios esté en tu corazón y que estés lleno de Dios. Porque déjenme decirle que yo leí muchos libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez y de otros escritores, pero cuando no está el Espíritu Santo, ni lo siente uno, ni lo entiende. Tiene que estar el Espíritu Santo para poder sentir verdaderamente la presencia de Dios en esos libros.
¿verdad? Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Correcto, amén. El foto que me mandó mi amigo de Neuróticos Anónimos dice que el perdón libera tu corazón de la ira y del resentimiento y traerá a limpieza tu alma y paz a todo tu ser, ¿verdad? Entonces se fueron juntando las cosas de perdón y dice aquí que porque no tuvieron la capacidad de perdonar o perdonarse. Y sí es cierto, porque cuando uno dice perdónalo, no le dices cómo. Entonces, vamos a ver esto, escuchen. Esto lo dice Planius Car, una mejor calidad de vida y salud. Accesorio inteligente con tecnología 100% original alemana de energía cuántica que ayuda a reordenar la frecuencia vibratoria de las células y órganos, generando un equilibrio de bienestar general en nuestro cuerpo. Eleva tres veces más tu frecuencia vibratoria de las células. Y dice, en los Estados Unidos descubrieron sorprendentemente que lo que las células cancerígenas más temen es al amor. Al amor. En el tema de hoy aprenderemos acerca de 5 cosas. El estudio descubrió que muchas personas están enfermas por falta de amor. El doctor David Hawkins es un médico muy conocido en Estados Unidos y ha tratado a muchos pacientes en todo el mundo. Él dice que al oír al paciente ya sabe la causa de la enfermedad. Él dijo que sus pacientes no hablan de amor, solo hablan de dolor, de resentimiento, de enojo, de frustración, de amargura. El paquete entero está atrapado en el cuerpo entero del paciente. El doctor Hawkins dijo, muchas personas se enferman porque no tienen amor, solo tienen dolor y frustración. Las personas con frecuencias de vibración inferiores a 200 MHz son muy densas, son fáciles de enfermar. La frecuencia vibratoria es comúnmente conocida como el campo magnético. David Hawkins descubrió que las personas que están enfermas generalmente tienen pensamientos negativos. Con frecuencia de vibración superior a 200 MHz, la gente no se enferma. Generalmente sus pacientes tienen una frecuencia de vibración inferior a 200 MHz. ¿Cuáles son los pensamientos que tienen frecuencia de vibración por debajo de 200? Acuérdense que ya debajo de 200, ya dice, las personas que gustan de reclamar, culpar, tener odio de otros, la frecuencia es solo alrededor de 30 o 40 MHz. Quien constantemente acusa a los demás, cuando una persona de alta energía aparece, su energía hace que el campo magnético de todas las cosas se haga bello y pacífico. Pero una persona tiene un montón de pensamientos negativos, no solo se lastima a sí mismo, el campo magnético que la circunda se vuelve malo, se percibe un ambiente pesado y hostil a tal hecho de entristecer a una planta. Una flor inclusive puede llegar a secarla, así como a enfermar a otras personas. El doctor Hawkins dijo que probó muchos casos e investigó diferentes razas alrededor del mundo y la respuesta es la misma. Mientras la frecuencia de vibración es inferior a 200 MHz, la persona está enferma. Si es superior a 200, no tendrá enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos por encima de los 200 MHz? Todos los pensamientos y sentimientos que provienen del amor, como la compasión, la bondad, la humildad, el respeto, el cariño, la tolerancia y la buena acción en general. Vamos a leer Gálatas. Espera un momento. Son los frutos del amor, ¿verdad?
Está en Gálatas 5, del 22 al 23. ¿Ya lo tiene? Gálatas 5, del 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu, del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, como podemos ver, el primer fruto ¿cuál es? El amor. El amor es lo primero que Dios dijo. Lo primero que debemos de tener es el amor, y no el amor del ser humano, sino el amor de Dios, porque hay dos tipos de amor: el amor ágape y el amor filio. El amor filio es el amor del ser humano, de la familia. Es el que dice José, que el amor se acaba. Y el amor ágape es el amor sobrenatural de Dios. Y si tú fuiste carente de amor desde niño, como yo fui, buscando una caricia de perro o un apapacho de alguien, y ya sentirse la gloria, porque cuando uno está necesitado así es, pero después viene el amor de Dios, ya no necesitas nada de amor del ser humano. Al contrario, te haces más ser humano, te haces con más amor por los demás, porque bien dice la palabra, dice: y yo quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne, que sí sienta. Porque todos llegamos con corazones lastimados, secos, duros, sin poder perdonar, y necesitamos que Dios cambie ese corazón con el amor que Él tiene. Ahora, dice: ¿cuáles son los pensamientos por encima de los 200 megahertz? Todos los pensamientos y que provienen del amor, la compasión, la bondad, la humildad. O sea, si usted se da cuenta, esta corriente de personas que no creen en Dios es como la metafísica, que dicen que nosotros somos energía y que nosotros tenemos nuestra propia energía, que Dios no existe, nosotros somos nuestro propio Dios. Eso hacen creer ellos. Ellos creen en todas estas cosas, pero en parte tienen razón. Si lo vamos viendo, ahorita vamos a seguirlo viendo. Yo lo fui llevando a lo espiritual. Me gustó porque lo fui llevando a lo espiritual, ¿no? Dice: estas son frecuencias de alta vibración que alcanzan de 400 a 500 megahertz. O sea, cuando tienes amor, todo eso, ¿no? Dice: en vez de eso, todos los pensamientos negativos que proceden del miedo, como el odio, la rabia, la culpa, el resentimiento, los celos, la intolerancia, el egoísmo y otros. Vamos a ver Efesios 4. Efesios 4, del 25 al 32. Dice, de Efesios 4, del 25 al 32, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad como cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no sea que se ponga el sol sobre vuestro enojo y deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces empezamos a ver cómo ese estudio le empieza a dar la razón a Dios, a la palabra, ¿verdad? Aunque ellos lo tienen de otra forma. Y luego dice, el egoísmo y otros tienen una frecuencia de vibración muy baja. Esas vibraciones de baja frecuencia también conducen a diferentes tipos de enfermedades como el cáncer. Y es verdad, mi esposa ha dado ese testimonio, cómo vivió ella resentida con la vida, con sus padres, y le dio cáncer, pero por la gracia de Dios está aquí. Y la verdad, pues para mí también fue una lección. Y yo la verdad digo que el perdón es una forma difícil, porque le voy a contar. Yo cuando era niño sufrí mucho, mi mamá siempre andaba tomando y yo siempre andaba buscando a ella cuando yo era niño para comer, para verla y todo. Entonces yo crecí y llegué a tener 14 años y no tenía acta de nacimiento. Mi mamá no me había registrado, ni a mí ni a mi hermano Alejandro. Íbamos a la escuela con unas actas de unos niños que habían muerto en un incendio. Se las había prestado una señora. Con eso íbamos a la escuela. Yo cuando tuve 14 años no tenía acta de nacimiento, no hice primera comunión, nunca fui al catecismo, nadie me habló de Dios y no me había bautizado tampoco. Entonces mi mamá era alcohólica y mi papá se había ido de la casa, no lo conocí, vagamente me acordaba. Pero cuando yo era ya un poquito, unos 2 años más, yo siempre pensaba, hasta cuando tuve 25, 27 años, que mi mamá era la culpable de todo lo que yo había pasado. Y tuve mucho resentimiento contra ella. Y cuando yo entré a Alcohólicos Anónimos, ahí me enseñaron que ni el más culto, ni el más preparado, ni el más inteligente, ni el más sabio, porque ahí había ingenieros, había arquitectos, doctores, había contadores que vivían llenos de resentimiento, de rencor, porque les habían pasado muchas cosas como a Rubén. Entonces, hasta que Dios entró en su corazón, fue cuando ellos decidieron perdonar. Y entonces yo tomé esa decisión y ahí me dijeron, ve con tu mamá y dile, mamá, perdóname por ser el hijo, por no haber sido el hijo que tú hubieras querido. Perdóname por que tú me andabas buscando a las 2, 3 de la mañana en la colonia Ramos Millán, en la Tlacotal. Me andabas buscando porque yo me andaba alcoholizando o drogando. Perdóname por las veces que me sacaste de la delegación. Perdóname por todo lo que yo te hice. Y entonces fue cuando entendí que mi mamá, y eso me lo enseñaron ahí, mi mamá me dio lo que a ella le dieron. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces yo entendí, ¿verdad?, que ella no era culpable, era responsable, pero no era culpable. Y entonces nos abrazamos, lloramos, y a partir de ahí yo sentí algo en mi interior, y ella también, y con el tiempo fue el hijo que más quiso, porque en mí se desahogó, me dijo todo, porque todo lo que le había pasado, y todo, cosas que no sabía, y entonces quedamos en paz, ¿no? Y yo aprendí, ¿verdad? Porque también antes de cuando entré a Alcohólicos Anónimos llegó a mis manos un libro que se llama El infierno del resentimiento y la magia del perdón. Y ahí vienen unos ejercicios, y yo me veía al espejo y decía, Rubén, te perdono por todo el daño que te hice, te perdono por haberte llevado a lugares donde te pudieron haber matado, te perdono porque dañé tus hígados, tus órganos con el alcohol y todo eso, para perdonarse uno mismo.
Y había otro que decía que el perdón lo tienes que ejercitar. Es cierto. Cuando una persona se ejercita, está bien de salud, porque se ejercita, se pone en forma, se come especiales, todo. Así debe de ser el amor, también debe de ejercitarse, ¿no? Debe de, por ejemplo, en el libro decía que yo agarrara a la persona, la abrazara y dijera yo dentro de mí, te perdono por todo el daño que me hiciste. Y te perdono por todo el daño que me hiciste hasta lograrlo, ¿verdad? Pero siempre pidiéndole a Dios la fortaleza de hacerlo, ¿no? Porque la verdad que perdonar no es fácil y pedir perdón mucho menos, pero sí se puede. Dios te hace humilde y manso de corazón. Entonces, cuando llega ese tiempo, ahora decía, compra una planta, decía el libro, y háblale con cariño, con amor. Y si la planta va creciendo, quiere decir que usted ya va teniendo el amor, su corazón está empezando a tener aceite del Espíritu Santo, que su corazón ya está mejor, ¿no? Y aquí habla algo de eso, Entonces yo empecé a notar que verdaderamente el perdón tiene que cultivarse. Vamos a leer otra escritura, hermano, que está en Marcos 11, 24, 25 y 26. ¿Ya lo tiene? Dice así: por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco nuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. ¿Verdad? Y dice que el odio, hermano, es contrario al amor. El odio es contrario al amor, hermano. Entonces, el odio y el orgullo vienen directamente del diablo. Y el amor viene directamente de Dios. El amor de Dios, cuando entra en tu corazón, hasta el rostro cambia. Dice que dice, punto de vista fisiológico, el odio como la conciencia de que algo está mal, como un tipo de dolor que se debe a una causa externa. El odio se describe con frecuencia como lo contrario del amor. El odio es un sentimiento de profunda antipatía, disgusto, aversión, enemistad, repulsión hacia una persona o cosa, fenómeno, así como el deseo de evitar, limitar o destruir a su objetivo, o sea, a quien lo dañó, ¿verdad? Pero cuando entra el amor de Dios en un cuadro de un grupo, del grupo que más bien es el grupo donde van los artistas, que está ahí en el Ángel de la Independencia, a 2 calles en Río Rin, hay un cuadro que yo copié y decía: unos minutos de orgullo lastimado no te permite vivir con un corazón en paz en muchos años. Y mucha gente vive lastimada, ofendida, sin deseos, sin amor, secos y todo, y sin el menor intento de perdonar a quien le hizo daño hace 30 años.
El hermano Gerardo Muniva el sábado dijo: el amor tiene poder y el amor tiene la fuerza y el poder de perdonar una infidelidad. Si alguien fue infiel, uno lo puede perdonar. La persona que dio la nota de los suicidios en México decía que la mayor parte son mujeres jóvenes que ya no las quiso su novio o su amante, o hasta su esposo si es que se casaron, que ahora es muy difícil que se casen la juventud, ¿verdad? Eso descubrieron ellos, que es lo que pasa, es un fenómeno que pasa en México, y yo pienso que a lo mejor en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no se puede perdonar. El odio divide familias, el resentimiento divide familias, naciones, pueblos. O sea, es la causa principal de que los hogares estén cayendo a pedazos, porque no hay ese amor de Dios en uno. Y la verdad, le voy a decir sincero, yo ya lo había dejado de hacer, estoy intentando otra vez hacerlo con toda la gente, pero principalmente con mi esposa, porque muchas veces yo soy de una forma aquí y de otra forma en la casa, y eso no está bien. Muchas veces doy una cara aquí y otra cara en mi colonia, en mi barrio o donde me desenvuelvo. Y no es así, hermano. Uno debe de amar a las personas, pero no es fácil, hermano. Cuando uno está lastimado y tantito se aleja de Dios, o tantito viene aquí a uno sin interés, ya después uno fácilmente, con cualquier cosa que le hagan, ya siente uno coraje, ira, y quiere uno desquitarse. Yo, un tiempo, y no es muy lejano, cada que se me cerraba un carro, yo quería desquitarme. Y después, arrepentido: Señor, perdóname, protege a esa persona, cúbrela con tu sangre preciosa, permítele que llegue a su casa y que su esposa y sus hijos lo vean. Pero en el momento, hermano, en el momento no es así. Por eso dice la palabra: iraos, pero no pequéis, no sea que se ponga sobre nuestro enojo el diablo, no, el sol sobre nuestro enojo, y des lugar al diablo. Y es verdad. ¿Cuánta gente ha matado en un minuto de ceguera? Porque el diablo es odio, hermano. El diablo es orgullo. Eso viene directamente de él. Y la humildad, la palabra humildad no quiere decir que seas dejado y sencillo. No, la palabra humildad quiere decir que seas empatible y aceptes a los demás tal y como son, adentro y fuera de la iglesia y donde sea. Ahora, yo lo voy a decir, yo antes decía, es que mi esposa me decía: es que comes mal, no cierras la boca para comer, es que no hablas bien, es que no duermes bien, roncas, es que no te lavas la boca con frecuencia. Y yo decía, ella tiene que aceptarme tal y como soy, porque yo la acepto a ella tal y como es. Pero no, si yo tengo amor, yo tengo que hacer un esfuerzo por cambiar lo que no le gusta. Y si ella tiene amor, ella tiene que aceptarme como yo soy, y también, ¿verdad? Porque tiene amor. Entonces pero yo tengo que hacer lo posible por hacer lo que a ella le gusta, lo que ella quiere de mí, ¿verdad? Entonces, hermano, de verdad, perdonar es a diario. Perdonar es a diario y a cada rato, y no nada más a los de su casa, aunque le voy a decir que son los principales y son los que más está uno, los de la casa.
Entonces, uno debe de tener amor a cada rato y ejercitarlo, ¿verdad? Leí una historia de un amigo que un cuate borracho atropelló a su hija y la mató, y él, porque como estaba ebrio, lo detuvieron y lo llevaron al reclusorio, pero él era pastor, y él fue a hablar con él y habló del daño del alcoholismo, del demonio del alcoholismo, y él lo perdonó, lo sacó de la cárcel y ahora predica. Es una historia verídica. Y el pastor y él andan juntos como si fuera su padre. Y el pastor ha dicho: Dios me quitó mi hija, pero me dio un hijo. Aunque él la mató, porque andaba alcoholizado, la atropelló y la mató. Solo Dios, con su infinito amor, puede transformar de esa forma a una persona, hermano. Póngase de pie, hermano, por favor. Cierre su vista, hermano, vamos a estar orando. Amado Padre Celestial, Señor Jesucristo, estamos aquí, Padre, pidiéndole, Señor, que usted nos ayude, Señor, que primeramente nos perdone, Señor. Perdónenos porque nosotros hemos contristado su Santo Espíritu con nuestra actitud, con nuestra conducta, Señor. Usted se entristece cada vez que uno, Señor, no tiene cuidado, Señor, de vivir en santidad. Usted se entristece, Señor. Perdónenos todas nuestras iniquidades, Padre. Señor, y ayúdame a perdonar a todas las personas que nos ofenden, Señor. Porque usted dijo perdonar para ser perdonado, Señor, pero sin usted no podemos hacerlo, Padre. Nosotros sabemos que lo necesitamos a usted, Señor, para poder perdonarnos a toda persona, Señor. También, Padre, para perdonarse a uno mismo, Padre, porque uno a veces es el culpable, Señor, de las desgracias, Señor, es culpable, Señor, de que uno no se cuida para vivir en santidad, Padre. Ayúdenos en esta noche, Señor. Y si hay un hermano, Señor, que tiene rencor, resentimiento, odio por cualquier persona, Señor, sana su corazón, Señor. Quita ese corazón enfermo de piedra, Señor, y pone un corazón, Señor, humilde, Señor, un corazón nuevo, Señor, un corazón que pueda estar lleno de su amor, Padre, para que Él pueda amar, Señor, al más enemigo, Señor, al que más le haya hecho daño, Padre. Yo le pido en esta noche, Señor, que nos ayude, que nos dé la fuerza, la fortaleza y una porción grande de su Santo Espíritu, Señor, y que ese fruto del amor, Señor, venga y caiga sobre cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Y Padre, que nosotros podamos comprender y entender que solos no podemos, Señor, que lo necesitamos a usted, Señor, para amar y perdonar, Señor, limpiamente, Padre, y que, Señor, que usted se derrame con poder en esta noche, en cada corazón, Señor. Yo le doy gracias por todo, en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me hiciste bien.
desciende a mí y hazme renacer con tu grande poder. Desciende, Espíritu Santo, desciende a mí y hazme renacer. Espíritu Santo, desciende a mí, transfórmame con tu poder. Mi espíritu, mi alma y todo ser, lo rindo a ti, quiero que tú vivas en mí. Mi espíritu, mi alma y todo ser, lo rindo a ti, transfórmame con tu poder. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? ¿Qué Dios como tú, que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia? Amén. Vamos a estar orando por la ofrenda. Amado Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad de todos nosotros y que olvidas nuestros pecados, Señor? Que Dios como tú, que no retiene para siempre el enojo, sino que nos llena de bendición todos los días. Que Dios como tú, Señor, que aún sin merecer